Hola mis estimados jóvenes, ¿qué nos corresponde hoy? Bien, luego de haber visto este papel que han desempeñado y siguen desempeñando las mujeres dentro del desarrollo de la sociedad desde la antigüedad hasta nuestros tiempos, pasando por la cultura judía que es de gran influencia en nuestra sociedad, en nuestra cultura, porque como dijimos en la clase anterior, el cristianismo es descendiente del judaísmo. Entonces hay muchas cosas en nuestra cultura cristiana, porque somos predominantemente cristianos, sin importar la denominación que tengamos, somos descendientes de una cultura judía. Y la mujer ha estado influenciada a lo largo de toda la historia por esta cultura que se manifiesta aún en la actualidad en ciertos rasgos característicos propios de la mujer cristiana que tienen mucha similitud con las cosas de la mujer judía. ¿Ok? Bien, eso habíamos hablado. Eh, Dentro del estudio de la cultura, la historia, la sociedad, hay otro factor muy importante que nosotros debemos estudiar por estos tiempos de convulsión social en todos los sentidos, porque ya sabemos que toda esta situación de la pandemia, la cuarentena, ha cambiado muchas estructuras sociales, laborales, económicas, políticas, etcétera, etcétera. Y parte de eso es la organización social. ¿Qué tan organizados somos en cuanto a lo social? Eh, ¿Qué pasa con el asunto de la participación política? Eh, ¿Cómo nos vemos reflejados nosotros como sociedad dentro de la lucha de clases que se da para que tengamos un estilo de vida mejor? Porque al final, eh, aunque no como se debiera, ¿no? Pero de uno u otro modo, las protestas laborales, estos paros de trabajadores, siempre buscan el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores. Y si las condiciones de vida del trabajador mejoran, mejoran las condiciones de vida de toda la sociedad, porque de una u otra forma todos trabajamos. Ustedes como hijos reciben los beneficios de esa lucha social, porque si con la lucha social su papá, su mamá obtienen un mejor salario, mejores condiciones de trabajo, mejores prestaciones, al final los beneficiados son los hijos, porque los padres básicamente trabajamos para mantener el hogar y darles a nuestra familia lo que consideramos que les permita tener una vida digna. Entonces, al final, siempre, al final de cuentas, los beneficiados terminan siendo ustedes mismos. Y una forma de apreciar ese trabajo, esas luchas, es comprendido por qué se dan. Entonces, el tema que vamos a tratar hoy son los movimientos sociales. Estos movimientos sociales que están en nuestro medio y que han tenido un proceso de desarrollo también para llegar a lo que es en la actualidad. Grupos como los grupos feministas, los grupos, los sindicatos de trabajadores, el movimiento indígena. Son organizaciones que han comprendido que la organización es el mejor sistema para luchar por lo que se necesita para que toda la comunidad esté bien. Entonces veamos un poquito cómo se ha dado ese proceso dentro de la lucha obrera, la lucha social, la lucha campesina, para formamos un esquema mental de cómo es la cosa y cómo de una u otra manera estamos inmersos dentro de ese cambio. ¿Ok? Bueno, los movimientos sociales. Eh, ¿Cómo surgen los movimientos sociales? Recuerda que en la historia siempre tenemos que ver los antecedentes, el saber qué era lo que pasaba para que se dé una situación actual, para que se dé esa nueva situación, para que se produzca ese hecho histórico. Tiene que haber existido una situación que desencadenó, es decir, una causa-efecto, ¿sí? Una causa que produjo este efecto. Entonces veamos cuáles son los antecedentes de que se produzcan los movimientos sociales. Estos antecedentes parten de la revolución industrial. Cuando se da la revolución industrial por allá por el siglo XIX, eh, se produce una transformación social completa, porque al crearse las industrias, mucha gente llegó a trabajar del campo a las ciudades, comenzaron los primeros procesos migratorios,
bajó la producción agrícola porque la gente del campo se vino a la ciudad. En la ciudad se comenzaron a formar ciudades grandes, comenzaron a aparecer los suburbios. Con los suburbios comienzan a aparecer todos estas enfermedades sociales como drogadicción, prostitución, alcoholismo, delincuencia, propio de la aglomeración de personas. La necesidad de producir más obligó a que se explote más al trabajador, que la necesidad de alimentarse en la ciudad, en el campo proveía sus alimentos, en la ciudad tienes que comprar todo, entonces las exigencias de dinero eran mayores, o sea, todo un cambio de la sociedad trajo la revolución industrial. Es por eso que se habla que la revolución industrial es como el paso de la edad moderna a la contemporánea, ¿sí? Bien, ¿cuáles eran esos antecedentes que se daban en este asunto de la revolución industrial? Primero, situaciones de explotación. Habían graves situaciones de explotación, que era lo que comenzó a llamar la atención de los obreros y sus dirigentes. Como por ejemplo, jornadas laborales muy largas, eran jornadas laborales de hasta 16 horas, ¿sí? Jornadas laborales de 16, 18 horas. Entonces ese era un signo grande de explotación, las jornadas laborales muy largas. Un ambiente insalubre para trabajar, no se le daba al trabajador las condiciones de salud para que se desarrollase plenamente y en el trabajo no se viese afectado su integridad física, a diferencia de lo que hay actualmente. Usted sabe que actualmente en las empresas, los trabajos, te tienen que proveer que el casco, que los guantes, el uniforme, el equipo necesario. En ese tiempo no, simplemente te ponían en una máquina y trabaje sin alimentación, mala ventilación, a, hacinados, aglomerados. Entonces era un ambiente totalmente insalubre que había, que atentaba a la salud del trabajador. El hacinamiento urbano, lo que ya dije, ¿no? Al crecer las fábricas, la gente dejó del campo para venirse a trabajar a las fábricas, dejaron sus casas y tuvieron que venirse a vivir acá en la ciudad, y en la ciudad no tenía la capacidad de brindar lo que necesitaba tanta gente: servicios de salud, servicios básicos como agua, fluido eléctrico, que era muy escaso en aquel tiempo. Entonces, eh, el hacinamiento urbano complicó la vida en las ciudades. Los bajos salarios no compensaban para nada las largas jornadas laborales. Si era totalmente dispar el tiempo de trabajo con lo que realmente se ganaba. Y por último, los trabajadores realmente no gozaban de ningún derecho. El patrono, si quiso votarlo, lo votaba. Cuando no quiere, no te necesito aquí más, fallaste en esto, te voto, no, nada de que te proteja. Simplemente el patrono hacía y deshacía con el obrero. Esa es la situación que se presentaba, ¿sí? Esta situación que se da en la revolución industrial que transformó la sociedad presentaba estas situaciones de explotación, que es lo que es el antecedente para que los obreros comiencen a protestar y comiencen los movimientos sociales. Entonces, esto da inicio a la protesta y se inicia la protesta social. Surge sobre todo en Inglaterra, que es donde surge la revolución industrial, ¿sí? Y empiezan a protestar obreros y mujeres. Y las mujeres también. Las mujeres porque tampoco tendrían derecho a el trabajo acá en las fábricas. Y si tenían derecho a trabajar en las fábricas, eran más explotadas todavía que los varones. ¿Cuáles eran los objetivos iniciales de esta protesta social? ¿Qué es lo que se propuso los que organizaron los movimientos sociales? Primero, mejores condiciones. Obviamente, mejorar todo esto de acá. Había que mejorar estas condiciones de trabajo. Y eso incluía que, en primer lugar, fueran mejores salarios y arreglar los horarios. No podía ser que se siguieran trabajando toda esa cantidad de horas por salarios tan bajos. Los salarios debían ir acorde a las horas de trabajo. Otro de los objetivos era despertar los derechos jurídicos. Porque recuerda lo que dijimos acá, los trabajadores no tenían ningún derecho. Si el patrón le daba la gana de votarlo, lo votaba. Si le daba la gana de bajarle el sueldo, se lo bajaba. Porque los trabajadores no tenían ningún derecho. Entonces, estos derechos jurídicos empezaron por tener derecho a la huelga y tener derecho a la asociación, porque no les tenían ni permitido reunirse.
peor aún hacer una huelga. Entonces, estos son los principios del movimiento social. Así surge. Surge con estos antecedentes y buscan estos objetivos. Estos son los principales objetivos de la lucha de los movimientos sociales, encabezados por los obreros y las mujeres, que surgió allá en Inglaterra. ¿Cómo evolucionó el movimiento obrero una vez que se ve la necesidad de organizarse para reclamar sus justos derechos y mejorar sus condiciones de vida? Tuvo un proceso, han habido 4 grandes fases de la formación del movimiento obrero. La primera fue en 1864, donde se forma la primera internacional, así se llamaba, la Asociación de Trabajadores, la IETA, asociación, la Asociación Internacional de Trabajadores, así era, la AIT, Asociación Internacional de Trabajadores. La primera que surge es allá en 1864. ¿Qué características tenía? Surge en Francia e Inglaterra, que eran los centros industriales, pues fueron los primeros centros industriales donde se produjo la explosión de la revolución industrial. Surgen con los ideales socialistas. Ya había el pensamiento de Marx, ¿no? Toda la filosofía de Marx, de la dialéctica de los obreros, la lucha de clase. Entonces, esos pensamientos los toma la clase obrera en Francia e Inglaterra para dar inicio a la primera asociación. Esta primera asociación surge con estos ideales, los ideales socialistas. Sus objetivos principales, la unidad obrera mundial, por eso se llama Asociación Internacional de Obreros, la emancipación social, o sea, organizarse como una clase propia, no una clase dependiente del patrono, sino una clase social con poder de decisión. Y eso y con ese medio llegar al poder político. Es lo que, recuerde que está partiendo de los principios socialistas, y uno de los principios socialistas planteados por Carlos Marx se llama la dictadura del proletariado. ¿Qué quiere decir eso? Que sean los trabajadores los que lleguen al gobierno, a gobernar, al poder político. No los ricos, no las familias, decían ellos, las familias tradicionales, sino que en la clase política conocida, sino que el poder político debía ser asumido por la clase obrera, que es la que produce y la que tiene en sus manos los beneficios de la producción del país. Pero este primer movimiento obrero, la primera internacional, se dividió por diferencias ideológicas. Porque habían dos grupos, los comunistas, que seguían los pensamientos de Marx, y los anarquistas. ¿Quiénes son los anarquistas? Los anarquistas son los que quieren hacer, a nuestra manera, destruir. O sea, ellos querían la lucha, pero no desde la confrontación de ideas, sino la lucha armada, de destrucción. Entonces, esos eran los anarquistas. Entonces, había dentro de estos grupos, dentro de este grupo de la Internacional Sociedad de Obreros, había el grupo de los que luchaba por sus ideales con razonamiento, con ideas políticas, y los que querían la lucha, vamos a quitarle todo a los dueños de las fábricas, tomémonos la fábrica, destruyamos todo. Habían esos dos bandos. Y por la división entre estos dos, entonces este primer encuentro fracasó. Luego vino la segunda internacional, la segunda asociación de 1889, donde se acentúa más la división entre comunistas y anarquistas. Y como consecuencia, los anarquistas fueron expulsados del movimiento. O sea, estos que buscaban el relajo, en otras palabras, el vandalismo, ¿sí? Que todavía se ve todo en nuestras protestas actuales, ¿no? Nosotros vemos cuando hay las huelgas y todo, y que hay el grupo de los anarquistas, lo que quieren es ir a tirar piedras, quemar llantas, destruir, bueno, eso. Lo mismo pasaba allá entonces, pero en esa época estos anarquistas fueron separados del movimiento obrero. El tercer movimiento obrero surge en 1918, la Tercera Internacional, y surge cuando en Rusia triunfa el comunismo, con Lenin, ¿sí? Liderada por Lenin, Vladimir Lenin. Entonces, estos pensamientos comunistas se afianzan y surge como guía de todos esos ideales de la clase obrera el pensamiento liderado por Lenin y el pensamiento de la ex Unión Soviética allá en Rusia. ¿Sí? Este movimiento fracasó debido a que se dio mucha burocratización del Estado. ¿Qué es la burocratización?
Ustedes han oído cuando alguien va a hacer un trámite a alguna oficina, a su papá, a su tío familiar o a alguien, usted dice, uy, hay demasiada, ¿por qué no sale el trámite? Porque hay demasiada burocracia. Burocracia es mandato de los escritorios. Buró, buró es del francés, quiere decir escritorio. Entonces, la burocracia es este sistema donde todo pasa de escritorio a escritorio, de oficina. Dice, le dan un papel aquí, vaya a la oficina de allá. La oficina de allá lo mandan a la oficina de no sé dónde. De esa oficina la mandan, regrese otra vez a la de acá. De acá lo mandan otra vez a... Eso se llama burocracia. Entonces, la burocratización, mucha gente, el Estado se sobrecargó de empleados, de gente para hacer trámites, para atender el Estado en el gobierno de Lenin y eso hizo que fracasara porque se formó demasiada burocracia. Mucha gente que trabajaba en los escritorios y poca gente en la organización de la clase obrera. Y la última organización, que es la que tiene las raíces de lo que actualmente es el movimiento obrero, que fue en 1938, ya en el pleno siglo XX, la Cuarta Internacional, que esta sí buscó representar los intereses de los trabajadores. Es decir, mejores condiciones de vida, más seguridad en el trabajo, horarios justos, que tenga las prestaciones sociales necesarias como su seguro de salud, su jubilación, todas esas cosas. Eso ya se logra con la Cuarta Internacional y surgió bajo la dirección de un gran ideólogo que fue León Trotsky. ¿Sí? Entonces, ese es el proceso que ha tenido las organizaciones. Ahora, todas esas organizaciones que nosotros tenemos en nuestro medio, que la Confederación de Trabajadores, que el Frente Único de Trabajadores, todos dependen de esta, todas son asociadas a esta, a la Internacional Asociación de Obreros. ¿Sí? Ok, avancemos. Otro gran movimiento social que hay es el feminismo. Ese es otro de los movimientos sociales que surge sobre todo en la modernidad. ¿Sí? Este movimiento surge en la modernidad, ¿sí? Y se trata de una lucha contra el patriarcado. Recordamos lo que es el patriarcado, ¿verdad? El patriarcado es el mandato del varón, que se dio en el cambio social. Recuerde que en las comunidades primitivas, en la prehistoria, había el matriarcado. Era la mujer la que llevaba las riendas de todo. Cuando comienza a cambiar comienza el cambio de la sociedad, la transformación de las comunidades en reinos e imperios, donde el hombre a través de la fuerza comienza a adquirir más poder, pasó la mujer a segundo plano y deja de ser una sociedad matriarcal para pasar a ser una sociedad patriarcal, es decir, donde el hombre es el que manda, dispone y hace. Entonces el feminismo surge para luchar contra el patriarcado que existía tanto en el mundo del Oriente como en el mundo de Occidente. Hablamos del mundo de Occidente, el mundo europeo y americano, y el mundo de Oriente hacia la zona de China, Medio Oriente, los países musulmanes, todo eso. ¿Sí? Entonces, es un patriarcado que existía en la época de la modernidad y surge el feminismo en una lucha contra eso. El feminismo se apoyó en las ideologías de la Ilustración. Recuerden que la Ilustración surge al mismo tiempo de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es el antecedente, porque recuerden que la Revolución Francesa fue la que emitió aquellos principios de fraternidad, igualdad y libertad, donde se proclaman que todos los seres humanos somos iguales, tenemos las mismas obligaciones y los mismos derechos. Pero en la Revolución Francesa eso quedó en puro papel, porque en la práctica la mujer siguió siendo relegada. ¿Sí? Siguió siendo relegada. Entonces, teniendo como antecedente la Revolución Francesa, con los principios de igualdad y en la racionalidad, es decir, que la mujer también es un ser pensante, surge otro movimiento liderado por este feminismo que es el sufragismo. ¿Para qué? Para que todas las mujeres tuvieran derechos políticos. Porque ¿qué fue lo que pasó? Que aquí sí, muy bien, se dijo las mujeres son iguales, ¿no? Pero no se les dio paso a participar en las decisiones políticas, a participar en política, a participar en el gobierno. Siguieron mandando los varones, siguió el patriarcado. O sea, esto quedó solamente como un lindo ideal, pero que ya llevado a la práctica realmente no se ejecutaba. Entonces aparece el sufragismo como un movimiento
impulsado por el feminismo que buscaba que ellas también tuvieran el derecho a elegir y a ser elegidas, como lo tienen en la actualidad, ¿sí? Y estos movimientos sobre todo fueron impulsados para defender la igualdad de los derechos políticos. Ya tenían los derechos sociales reconocidos, que la mujer y el varón son iguales ante la sociedad con los mismos derechos y obligaciones, pero en el asunto político no tenían esos derechos. Si esos derechos estaban solo en papel, de la igualdad, pero derecho a participar directamente en la acción política, en la vida política no tiene. Entonces, esto se da impulsado en Inglaterra y Estados Unidos, y en Estados Unidos tiene la particularidad que se da una relación muy estrecha con la abolición. ¿Qué es la abolición? Cuando en Estados Unidos abolieron el esclavismo. ¿Por qué esa relación? Porque resulta que en Estados Unidos, cuando hacen la abolición del esclavismo, le restituyen a los negros, a los afros, sus derechos políticos. O sea, ellos también tuvieron derecho ahora a votar, pero en cambio la mujer seguía sin tener derecho a votar, aunque fueran mujeres blancas. ¿Sí? Tenían derecho los afro, pero las mujeres blancas, las mujeres ni blancas ni negras tenían derecho al voto. Entonces, a la par que se luchó por la abolición, se dio la lucha por los derechos políticos de las mujeres. Entonces, el feminismo podemos decirlo que es un movimiento heterogéneo. ¿Qué quiere decir heterogéneo? Que es de diferentes grupos sociales. No son solamente las ricas o las pobres, todas las mujeres. Porque recuerde que esto del patriarcado afectaba a todas las mujeres de todas las clases sociales. Entonces, es una lucha de un movimiento que es heterogéneo. O sea, las mujeres en bloque, pobres, ricas, bonitas, feas, como se quiere decir, todas, en una lucha contra la subordinación de la mujer ante el hombre. Es decir, que la mujer esté por debajo del hombre. Eso es realmente el feminismo. No, el feminismo no es eso de que quieran, las mujeres quieran que las mujeres sean las que mandan, que tenemos que hacer las cosas como quieren las mujeres. No. Feminismo es que se le reconozcan sus derechos, que la mujer no tiene por qué estar subordinada al hombre, sino que son iguales, que tienen los mismos derechos y obligaciones en todos los sentidos. Eso es el feminismo. Otro movimiento social que no podemos dejar de lado es el indigenismo, es decir, la organización social de los pueblos indígenas. El pueblo indígena desde la colonia, desde cuando llegó la colonia y desde antes, porque recuerde, y eso lo verá mejor en tercero de bachillerato cuando hable de los pueblos de Andinoamérica, las culturas americanas, que no es que antes de que llegaran los españoles también los indios eran libres y tenían todo, porque igual había una dominación. Tomando el ejemplo de Ecuador, cuando llegan los españoles a Ecuador, no es que los indígenas ecuatorianos eran libres, no, estaban esclavizados por los incas, porque recuerden que los incas venían del Perú y conquistaron Ecuador. O sea, que no es tan así de que la lucha de los indígenas para revolverle los derechos que tenían antes de la colonia, no, antes de la colonia tampoco tenían derechos, sino que en la colonia se radicalizaron esa explotación. Los mismos indígenas, entre los indígenas habían quienes dominaban a los indígenas. Acá hasta los que dominaban a los indígenas con la colonia perdieron todo su poder. Entonces, el indigenismo es un movimiento de tipo social, político y cultural. ¿Sí? Porque busca rescatar estos tres aspectos de la vida de los indígenas. ¿Sí? Primero, busca la reivindicación de valores, valores propios de su cultura. ¿Sí? Los valores de las nacionalidades y de los pueblos. Ahora, ¿qué es una nacionalidad? Hay que tener claro y recordar. Una nacionalidad es un grupo humano con una raza en común, con una etnia, con una descendencia en común y con rasgos culturales comunes, inclusive una lengua en común, que se preserva tal cual como eran sus orígenes. Eso es una nacionalidad. Entonces ahí hablamos de los chachis, los quichuas, los shuar, los zaraguros, salasacas, hay un montón de nacionalidades en nuestro Ecuador. Y la de los pueblos, ¿qué es los pueblos? Los pueblos son los grupos humanos culturales. Entonces ahí entramos mestizos, afrodescendientes, indígenas,
el Montubio. Entonces, esos son los pueblos. ¿Sí? ¿Entendida la diferencia entre nacionalidades y pueblos? Ok. Entonces, el movimiento indígena lo que busca es reivindicar los valores de esas nacionalidades y esos pueblos, sus valores culturales, sociales. ¿Cuáles son los principales objetivos del movimiento indígena? Primero, luchar contra el colonialismo. ¿Qué es el colonialismo? El colonialismo actualmente ya no es la conquista armada como se dio cuando llegaron los españoles. Ahora el colonialismo se da de otras maneras. Es un sometimiento de las ideologías de otros pueblos sobre los más pequeños. Doy un ejemplo. Colonialismo es que la cultura norteamericana trate de ponerse sobre la ecuatoriana. Un ejemplo simple. Un colonialismo. La forma de vestir. Es una forma de colonialismo porque nosotros asumimos la forma de vestir de un pueblo que no era el nuestro. La forma que utilizamos nosotros de vestir es una imposición de otras culturas, no es nuestra. En música, tenemos mucha música que no es nuestra, pero que sin embargo ha logrado penetrar y formar parte de nuestra vida cotidiana. Eso es una forma de colonialismo. Entonces, los pueblos indígenas tratan de luchar contra este colonialismo para mantener vigentes los valores de las nacionalidades y de los pueblos, es decir, mantener todas esas tradiciones, las danzas, vestimentas, alimentación, todas esas cosas. Eso es uno de los objetivos de la lucha del movimiento indigenista. Eh, Compensación por los perjuicios. Los pueblos indígenas, a través de sus luchas, permanentemente insisten en que los que nos colonizaron deberían indemnizarnos por los perjuicios que nos crearon, empezando por el saqueo que hicieron de las riquezas que habían en esta tierra. Entonces, pues la lucha del movimiento indígena, uno de sus objetivos, ellos siguen luchando por esto. Ellos exigen de las naciones que nos colonizaron una indemnización por los perjuicios que nos causaron. Otro objetivo es recuperar y preservar su cultura. Lo que decía anteriormente, esas cosas culturales que hemos perdido, la fabricación de nuestras prendas a nuestro estilo, nuestros bailes ancestrales, recuperar los muchos que se han perdido y preservar lo que tenemos, conservarlo. Otro gran objetivo del indigenismo, la participación política. Ellos desean que se les dé iguales derechos a la participación política. Y en la realidad eso podemos decir que en gran parte sí lo han logrado, porque ahora vemos gente de las nacionalidades indígenas de nuestro país que están en cargos públicos, que están en la asamblea, que están en las instituciones públicas, que ejercen profesiones, cargos de dirigenciales, líderes políticos. Entonces, en eso sí han avanzado mucho y lo han logrado, hay que reconocerlo. Y por último, tienen ellos la idea de crear estados plurinacionales y multiculturales, que aquí en Ecuador sí se ha dado porque nuestra constitución precisamente dice que el Ecuador es una nación, un estado pluriétnico y pluricultural. Entonces, eso se ha logrado para reconocer todas esas culturas, esas tradiciones, esas nacionalidades y pueblos reconocidas legalmente ante la ley. Entonces, aquí tenemos los objetivos del movimiento indigenista. Entonces, hemos visto el movimiento obrero, vimos el feminismo, el sufragismo, que es parte del feminismo, y el indigenismo. ¿Ok? Con esto tenemos una visión social de los movimientos, una visión global de los movimientos sociales que encontramos nosotros en nuestro país y que se encargan de la lucha social para buscar que las condiciones de vida de los ciudadanos sean mejores, para buscar la equidad, la igualdad. Es una lucha social que la hacen por nosotros, porque nosotros muchas veces no nos involucramos en esta lucha. Decimos, no, que vayan a luchar, yo que tengo que hacer. Pero en realidad, la lucha que ellos hacen es una lucha por todos. Es una lucha donde todos somos beneficiados. Claro está que no podemos estar de acuerdo cuando existen gente política que se aprovecha de esta lucha para su beneficio propio.
Y dentro de todos los grupos que hemos estudiado, se encuentran este tipo de personas, que a través de esos movimientos siempre buscan su beneficio propio. Lo encontramos en los sindicatos, los encontramos en las federaciones de trabajadores, los encontramos en los grupos de feministas, los encontramos en el movimiento indígena. En todos hay este tipo de personas que buscan estos movimientos para su provecho propio, es decir, para buscar su propio beneficio, desviándose de los objetivos que hemos analizado aquí, que son muy loables, porque realmente buscan que sea la sociedad globalmente la que crezca. En todos los miembros de este conglomerado humano sean partícipes de los beneficios y de las luchas que realizan estos movimientos. Muy bien, espero que con esto ustedes puedan desarrollar de manera simple y sencilla su guía. Revísenla bien y se darán cuenta que lo que se le pide en la guía es simplemente todo lo que he explicado en el video, como siempre. Yo tratando de hacerles la vida más fácil, lo más fácil posible para que ustedes cumplan. Sé que en la cuestión de los portafolios hubieron portafolios que decepcionaron. Yo les dije, les va a coger el tiempo, les va a coger el tiempo. Me acuerdo cuando yo preguntaba por la guía 4 o 5, no la tenían hecho y ya íbamos por la 10, entonces yo me imaginé que eso iba a pasar. Está a tiempo, mire, todo lo que está aquí está ya grabado, está subido en la plataforma, está en la red, los videos. Estas diapositivas también están en la plataforma, o si no, las copias de aquí del video, y usted puede tener en un cuadernito, si le da pereza escribirlas, imprímalas. Si le da pereza escribirlas, pasarlas a un cuaderno, imprímalas y tiene todas sus clases archivaditas. Y puede estudiar y revisar esos temas de manera más fácil cuando usted lo necesite. Seguiré trabajando para ustedes, para que tengan las cosas más claras y puedan tener un conocimiento global de lo que es la historia y la sociedad. Espero que estén trabajando y estén tomando las cosas con seriedad. No pierdo la esperanza de que ustedes reaccionen, piensen y aprovechen el tiempo. Nos vemos, jóvenes.